¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Otra vez sin subir un video por un mes, como siempre dejando que este canal se muera por mi culpa. Podría buscar alguna excusa del por qué no subí algo, pero nada, simplemente me daba flojera y además no tenía ninguna idea para subir contenido. Exceptuando hoy, donde quiero hablarles de algo que sería interesante y es el tema de los mejores discos de la historia. O que por lo menos para mí son los mejores discos que tuve el agrado de oír. Obviamente todo esto se va a manejar desde un punto de vista subjetivo, porque los discos que voy a mencionar podrían no gustarte. Mi percepción de lo que hace un disco excelente puede ser distinto al tuyo, y eso está perfecto. Antes que nada, quiero avisar que no voy a colocar los discos típicos que todos conocemos. Ustedes saben, Thriller de Michael Jackson, Master of Puppets de Metallica, algún disco de los Beatles, etc. Más que nada porque creo que ya todos conocemos esos trabajos y haría el video algo aburrido. Varios de los discos que voy a mencionar no tienen el mismo impacto de los que mencioné anteriormente, pero me acompañaron durante una gran parte de mi vida como un amante de la música. Para empezar, vamos con uno bastante conocido, el cual es To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. Para los que no lo conocen, es uno de los raperos más importantes de esta década, gracias a trabajos como pueden ser Good Kid, Mad City, Them y Section 80. Todos estos con una gran recepción de parte del público. Y el disco que vendría a ser el pick de su discografía fue con el lanzamiento de To Pimp a Butterfly. Un trabajo que mezcla elementos del jazz, soul, funk, etc. y que posee una gran cantidad de colaboradores, entre ellos se encuentran Thundercat, Snoop Dogg, Dr. Dre, Rhapsody, Pharrell Williams, Kamasi Washington y un montón de artistas más. Ya de por sí la cantidad de personas involucradas en este disco hace que a alguien pueda interesarle. Pero todavía no hablamos de las canciones y de qué se trata el disco. A nivel instrumental y composición es una reverenda locura. Como mencioné anteriormente, hay muchos elementos del jazz, funk y otros estilos que se van presentando durante la obra. Y el apartado lírico es totalmente impresionante. No quiero tratar de spoilear sobre qué es lo que trata el disco, pero toca muchos temas relacionados con la fama, familia, discriminación, política, etc. La mayoría de estas canciones siempre finalizan con un verso de un poema que va progresando conforme vamos oyendo el disco. I remember you was conflicted, misusing your influence, abusing my power full of resentment. Y cuando llegamos a la última canción, podemos oírlo por completo para enterarnos que ese poema se lo estaba narrando a alguien que no voy a decir porque sería un gran spoiler y es algo que ustedes tienen que averiguar ustedes mismos oyendo este hermoso disco si quieren saber cómo es que finaliza. Ahora vamos con el siguiente disco, el cual proviene de Japón y ese es Saishiki del grupo 3776. Este es un grupo de J-Pop que entraría en la categoría de idols. Ahora, antes de que vengan a soltar comentarios por el hecho de que pertenece a ese mundo, déjenme decirles que las idols entran en dos categorías. Están las normales, que vendrían a ser los que siempre oímos, como podría ser AKB, y luego están las idols alternativas, donde estas últimas se alejan del concepto tradicional de lo que podría ser una idol, ya sea incorporar elementos musicales que no son típicas del género, como por ejemplo elementos del black metal, como Necronomy Idol, o también sonidos del hardcore, pop punk e incluso el gamer y digital hardcore, como puede ser Beast, que de hecho este grupo es una de las más importantes a la hora de hablar del mundo de las idols alternativas, porque gracias a ellas fueron las que le dieron nombre a esta variante. Con todo eso dicho, 3776 entraría en esta categoría. Si bien en Saishiki no vamos a oír cosas como black metal o electrónica extrema, sí podremos encontrar un sonido que es sumamente experimental y que se aleja bastante del sonido tradicional del J-Pop. Acá podemos encontrar cosas como puede ser el pop progresivo,
EDM, folktrónica, art pop, new wave, entre otros géneros que se van presentando conforme va avanzando el disco. Además de eso, el concepto que involucra el disco es sumamente único. Primero que nada, el álbum posee un total de 12 canciones, el cual representaría todos los meses del año, y en donde la duración de las pistas es determinada por la cantidad de días que tenga el mes, y cada día es contado por 12 segundos. Para darles un ejemplo, si en enero, marzo, mayo, julio tenemos 31 días, todas las canciones durarán 16 minutos con 12 segundos, mientras que los meses con 30 días van a durar 6 minutos exactos. Si ya de por sí el tema de las duraciones es sumamente falopero, se van a impresionar cuando les diga que eso es solamente el principio. Cada canción tiene una asignatura de tiempo distinta en base al número de mes que estamos escuchando. Por ejemplo, enero, a ser el primer mes, el compás rítmico va a ser en 1/2. Abril, que es el cuarto mes, estaría en 4/4, que sería el compás rítmico típico que escuchamos a menudo en las canciones. Con todo lo anterior dicho, quizás a más de uno puede parecerle algo extraño, desafiante, o diría que esto en práctica no va a sonar para nada bien. Pero de hecho, cuando escuchas el disco te das cuenta de que cada segundo está milimétricamente calculado para que haya una cohesión. Todo lo que comenté es basado en el apartado teórico, pero ¿qué onda con las canciones? Para mí son simplemente geniales. Es increíble ver cómo todas estas canciones se conectan entre sí. Va pasando desde el synth pop a algo mucho más acústico que se asemeja al folk japonés, para luego pasar al glitch pop y terminar con algo muy navideño. Me encantaría recomendarles alguna canción del disco, pero el problema es que todas se conectan entre sí, por lo que es muchísimo mejor si es que escuchan el disco completo. Muy probablemente sea uno de los trabajos más desafiantes y que empuja los límites de la música idol. Es por eso que es uno de mis discos favoritos y recomiendo bastante que lo oigan. El siguiente que voy a mencionar, más que un disco, es un EP, pero quería mencionarlo por lo potente que es. Y estoy hablando de Solas de Earth Sweatshirt. Earth Sweatshirt es uno de los integrantes del colectivo Odd Future, donde se encuentran varios grandes artistas como pueden ser Frank Ocean y Tyler the Creator. Si uno piensa que se va a encontrar algo parecido a lo que hacen ellos, déjenme decirles que no hay nada de eso. Para empezar, la música de Earth siempre tiene ese aura oscura y densa desde que lanzó Doris, pero todo eso se potencia con su siguiente trabajo, I Don't Like Shit, I Don't Go Outside. En 2015 también lanzaría este EP, el cual es el que voy a hablar. Durante todos estos años, Earth estaba pasando por momentos muy feos, como puede ser la pérdida de uno de sus familiares y amigos y la tensa relación que había entre su madre. Esto le provocó una fuerte depresión y decide descargar todas sus emociones bajo una canción de 10 minutos que se titula Solas. Esta está dividida en 4 partes, donde en cada una habla de cosas como el abuso de drogas, la pérdida de su abuela, depresión y cómo básicamente él estaba sufriendo. No solo el tema de las letras que aborda el EP son bastante intensas, sino que la instrumental que acompaña durante toda la canción hace que la escucha sea mucho más angustiante y deprimente. El mayor ejemplo de esto es cuando entra el piano en la segunda parte, donde Earth está hablando de sus problemas de insomnio, mientras siempre va repitiendo que todo va a estar bien. O una de las secciones más fuertes, que es donde la instrumental cambia a algo mucho más relajado y habla sobre su abuela, diciendo que estos son los momentos que más la necesita, explicando que ha perdido a varios de los amigos que más quería y ya no tiene fuerzas para seguir. Por lo oscuro que es el disco y la forma que es narrado, hizo que conectara bastante conmigo y es una de las canciones más sinceras y oscuras que oí dentro del rap. Es genial saber que Earth logró superar esta etapa tan densa y se encuentra mucho mejor ahora. Si van a oír el disco, hágalo con precaución. Si no se sienten bien emocionalmente, yo diría que lo omitan, porque no les miento si les digo que esto es bastante intenso.
vamos con un disco de metal y es de los que más he oído en estos últimos años. Ese es Terminal Redux de Vector. Vector es una banda que entraría en el género del thrash metal, donde predominan riffs súper rápidos y solos complejos. Acá se encuentran bandas importantes como pueden ser Metallica y Megadeth, pero Vector exactamente entraría en una variante denominada como Technical Thrash Metal, donde llevan las características del thrash y se enfocan en crear composiciones mucho más complejas que no suelen verse en el thrash tradicional, ya sea cambio de ritmo atípicos como incorporar elementos disonantes. En Terminal Redux nos encontramos con quizás uno de los mejores discos del technical, pero también, al menos para mí, uno de mis discos favoritos del thrash en general. El disco empieza de una manera espectacular con Charging the Void, donde nos daremos una idea de todo lo que vamos a oír. Composiciones complejas, gritos sumamente increíbles y con elementos como puede ser el black metal y el metal progresivo. La mejor parte de esta canción es cuando está a punto de finalizar y se pone mucho más intensa para llegar a un clímax en donde podemos oír un coro espectacular que parece dar la sensación que estamos presenciando la invocación de un monstruo espacial o algo parecido. Y no solamente hay eso, los riffs, además de ser complejos, son totalmente pegadizos. Es algo que es característico del thrash, el cual es crear secciones rítmicas que se presten para menear la cabeza o, como se dice en inglés, headbanging. Todas las canciones son una locura, pero si quieren alguna recomendación para que le dé una probada, podrían oír Charging the Void, LCD, Psychotropium, el cual presenta uno de los mejores solos de bajo y riffs que hay en el disco. Y por último, las últimas dos canciones que cierran, el cual serían Collapse, una canción medio balada que se asemeja más al rock progresivo, y Recharging the Void, el cual cierra de la manera más épica posible. Luego tenemos un disco de rock experimental y ese es Soundtracks for the Blind de la banda Swans. Swans es una banda que puede catalogarse en varios géneros. Sus primeros discos entrarían en el no wave y el noise rock, mientras que sus discos a finales de los 80s tienen más semejanzas con el rock gótico y el post-punk, pero creo que la banda aborda demasiadas cosas que no podríamos catalogarlo solo como eso. Creo que el mejor ejemplo de esto es con Soundtracks for the Blind. El disco es una compilación de grabaciones desde 1981 hasta 1996, por lo que podremos oír canciones de todo tipo pasando desde el post-rock al drone. Posee una duración de 2 horas y durante todo el recorrido el trabajo pasa por muchas secciones, desde momentos súper tétricos hasta partes muy emocionantes. Destaco mucho la canción Helpless Child, el cual es un tema de 15 minutos que empieza siendo una canción de folk y que con el paso del tiempo va cobrando mucho más fuerza, donde empiezan a entrar las baterías, guitarras y teclados para terminar convirtiéndose en algo sumamente impresionante. Así como también tenemos canciones totalmente tristes, como podría ser How They Suffer, donde la canción empieza con un audio donde oímos a un señor que nos relata sobre cómo fue que iba perdiendo la vista. Como dije recién, este disco pasa por muchos lados. Tenemos canciones que van por el dark ambient, mientras que hay otras como Volcano, que es una mezcla de techno con post-rock. Puede ser bastante demandante para muchas personas y más para las que no hayan oído nada de la discografía de Swans. En ese caso, recomiendo oír discos como To Be Kind y White Light from the Mouth of Infinity, para luego poder escuchar Soundtracks for the Blind, una de las mejores experiencias musicales que tuve el agrado de oír. Otro disco que también quiero mencionar y es bastante conocido en la comunidad es
Everywhere at the End of Time de The Caretaker. Oh my god. Creo que medio mundo ya conoce de la existencia de este disco, más que nada por la cantidad de videos que se hicieron catalogándolo como uno de los discos más oscuros que han oído. Esta clase de videos para mí siento que no le hacen justicia al disco, más que nada porque siento que se enfoca demasiado en el concepto y dejan de lado lo musical. Creo que ya oí a 1000 youtubers explicando lo mismo sobre qué representa cada escenario, por ejemplo. Pero bueno, para el que no escuchó este disco, ¿qué es Everywhere at the End of Time? Everywhere es un trabajo de Leyland Kirby, o conocido también como The Caretaker. Suele hacer música dark ambient y experimental. Dependiendo del proyecto, su concepto puede cambiar. En este caso, Caretaker suele combinar la incomodidad y oscuridad del dark ambient con música de los años 20 y los años 30. Esto también es conocido como British Band Music. Esta clase de temática la lleva haciendo desde 1999 con su primer disco Selected Memories from the Haunted Ballroom. Con todo eso dicho, es en 2016 cuando Leyland decide crear uno de sus proyectos más ambiciosos, el cual es Everywhere at the End of Time. Una compilación de discos que lanzaría desde 2016 hasta 2019, donde retrata el deterioro de una persona que padece de demencia. Cada uno de estos álbumes están titulados como escenarios o stages. El concepto para mí me parece maravilloso, porque utiliza varias técnicas de manipulación de audio y sampling para que puedas ponerte en los zapatos de una persona de avanzada edad. En los primeros niveles, por ejemplo, nos podemos encontrar con música de esos años que mencioné al principio, pero con un sonido completamente inquietante aunque audible, y es a partir del escenario 4 en adelante donde los samples se vuelven mucho más densos a tal punto de que no podemos reconocer qué es lo que está sonando. Empiezan a haber segmentos de noise y sound collage, y cuando escuchamos ya el último escenario, que vendría a ser el sexto, todo lo que veníamos oyendo pasa a ser pura música drone y música extremadamente minimalista. Por eso amo mucho este conjunto de trabajos, porque sabe cómo transmitir esa sensación de pérdida de memoria utilizando sonidos como podría ser la manipulación de audio, el minimalismo, noise, etc. Me gustaría hacer un video hablando a fondo de este proyecto y también de todo lo que involucra a Leyland Kirby, porque siento que hay muchísimas cosas interesantes de las que se puede hablar, pero eso va a ser en otra ocasión. Por ahora nos conformamos con este pequeño resumen de este increíble proyecto donde entran en mis discos favoritos. Y con eso terminamos. Estos no son los únicos discos que tengo nombrados como los mejores. Si a ustedes les copa esta sección, ya sea porque quieren saber si tenemos algún disco en común o porque de acá sacaron algo para oír, pueden escribirme en los comentarios y probablemente seguro haga una segunda parte. De paso me gustaría leerlos y me digan cuáles son para ustedes algunos de sus discos favoritos. No tengo nada más para decir, espero que mi próximo video no se demore tanto en salir y muchas gracias por el apoyo que siempre me han dado, chicos, los quiero mucho. Se despide Max Chan.